Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en Panorama de Noticias. Hoy es 27 de octubre de 2025. Tenemos una mezcla interesante de temas, Desde algo muy local, aquí en Misiones, un incidente vial, hasta las claves del día, el panorama internacional que viene movido y, por supuesto, el análisis a fondo de las elecciones legislativas en Argentina, resultados, repercusiones. Vamos a tratar de desmenuzar todo esto. Exacto. La idea es esa, conectar los puntos. Ver cómo lo local, lo nacional y lo internacional se tocan, ¿no? No solo contar qué pasó, sino intentar entender por qué importa y qué podemos esperar. Ir un poquito más allá. Perfecto. Arranquemos entonces con eso local. La alerta de esta mañana en Misiones. Hubo un vuelco. ¿Un tráiler en la Ruta Nacional 12? Sí, kilómetro 1556.5, ¿verdad? Cerca de Colonia Victoria. Eso mismo. Como a las 7:30 de la mañana. Y bueno, la calzada está parcialmente cortada, un 75%, dicen, en sentido ascendente, hacia Iguazú. Así que bueno, mucha precaución por ahí. Sí. Esos incidentes, bueno, además del riesgo obvio, siempre nos recuerdan la importancia de la infraestructura, ¿no? Y cómo impactan directo en la circulación, en la economía local, demoras, costos, todo eso. Totalmente. Hay que seguir las indicaciones, claro. Siguiendo con las claves del día, aquí en Misiones el clima. Mañana fresca, tarde cálida. Máxima de 29 grados en El Dorado, pero con sensación térmica de 31, ojo. Sí, ya se siente el calorcito. Y mínima de 14 en Apóstoles, bien al sur. Tema servicios. Los pagos de ANSES. Hoy cobran jubilados que superan la mínima. DNI terminados en 6 y 7. Ah, bien. Y también prestación por desempleo para documentos 8 y 9. Y un recordatorio, las asignaciones de pago único y familiares se pagan hasta el 10 de noviembre. Esos calendarios son vitales para muchísima gente. Marcan el ritmo de muchas familias. Reflejan cómo funciona, digamos, la red de seguridad social en lo cotidiano. Sí, tal cual. Y una frase para pensar hoy, de Napoleón. La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. Upa. Da para reflexionar, sí. Y cerramos este bloque con fútbol. A las 4 de la tarde, Barraca Central contra Boca Juniors, por ESPN Premium. Bueno, saltemos ahora al escenario internacional. Que hay bastante, ¿eh? Empezamos por Estados Unidos. El senador Lindsey Graham. Palabras fuertes. Sí, leí algo. Sugirió ataques a Venezuela y Colombia. Exacto. Que Trump podría anunciarlos pronto. Y calificó a Maduro y a Petro de terroristas. Una justificación bastante directa. Es una retórica muy de confrontación. Peligrosa, diría yo. Revive tensiones fuertes en la región. Habrá que ver qué dice el Congreso allá, ¿no? Y las reacciones diplomáticas, claro. Si esto avanza. Sí, es delicado. Mientras tanto, en Venezuela, Maduro va por otro lado. Le pidió al Tribunal Supremo que le quite la nacionalidad a Leopoldo López. ¿Ah, sí? ¿Y la razón? Por supuestamente apoyar una invasión militar. Se basa en la Constitución, dice. Clarísimo. Una escalada en la polarización interna. Usar herramientas legales con fines políticos. Bueno, no es nuevo, pero sí es fuerte. Y en contraste, mira, Lula da Silva, el presidente de Brasil, calificó de excelente una reunión que tuvo con Trump. Fue en Kuala Lumpur. ¿En serio? Lula y Trump. ¿Y de qué hablaron? Agenda comercial, parece. Buscar soluciones a temas de aranceles, sanciones. Qué curioso el contraste, ¿no? Por un lado la tensión con Venezuela y Colombia, y por otro este pragmatismo económico con Brasil. Te muestra las complejidades de la diplomacia actual. No es todo blanco o negro. Nada que ver. Bueno, lamentablemente tenemos que ir a Ecuador. Noticias muy trágicas. Un ataque armado en Manabí. 8 muertos y 2 heridos. ¡Qué horror! ¿Se sabe algo más? Poco. Hombres armados atacaron a gente que jugaba a las cartas en una casa. Los autores, el móvil, nada todavía. Es terrible. Un reflejo de la violencia que está creciendo en algunas zonas de la región. Un desafío gigante para la seguridad. Sí, muy preocupante. Viajemos ahora a Medio Oriente. Siempre complejo. El secretario de Estado de EEUA, Marco Rubio, está impulsando en la ONU una resolución para crear una fuerza multinacional en Gaza, en el marco del alto el fuego entre Israel y Hamás. Una fuerza internacional. Para mantener la paz, se supone. Esa es la idea. Pero
Netanyahu, el primer ministro israelí, ya salió a decir que Israel seguirá controlando su propio destino en Gaza. Ah, bueno, ahí tenés. Una forma elegante de decir que no está muy convencido, ¿no? Pone en duda la idea de la fuerza internacional y quizás hasta el propio alto el fuego a largo plazo. Pareciera que sí. Es la tensión de siempre. Soluciones multilaterales versus soberanía nacional en zonas calientes. Exacto. Y el control futuro de Gaza es el gran tema ahí. Nadie quiere ceder en eso. Y dentro de Gaza, una movida muy particular. Israel autorizó que gente de Hamás se sume a la Cruz Roja para buscar restos de rehenes israelíes, incluso más allá de la línea actual del ejército. Jamás buscando restos israelíes. Es complejo. Sí, pero el líder de Hamás en Gaza, Jalil al-Haya, dijo que no le van a dar pretexto a Israel para más ataques, respondiendo a la exigencia israelí de entrega inmediata de restos. Claro, es un juego delicadísimo, un componente humanitario mezclado con estrategia pura. Cooperan en algo sensible, pero la desconfianza es total. Cada uno mide cada paso. Mientras tanto, la ONU trae datos duros de Cisjordania. Informan que 40 menores palestinos murieron por acciones del ejército israelí en lo que va del año. 40. Es muchísimo. Y además, más de 150 ataques de colonos y del ejército contra agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas. Desde agosto. ¿Qué cifras? Alarmantes. Subrayan el costo humano del conflicto más allá de Gaza, ¿no? Y la vulnerabilidad total de la gente y su economía. La cosecha de aceitunas es clave para ellos. Sí, durísimo. Y rápido, para cerrar el panorama internacional, Pakistán anunció la muerte de 25 milicianos del TTP, los talibanes pakistaníes, en la frontera con Afganistán. Sigue la tensión ahí. Y en Nigeria, enfrentamientos en Borno y Yobe, más de 50 supuestos terroristas muertos, de Boko Haram o ISWP. Conflictos que no paran, ¿eh? En Asia Central, en África Occidental, la lucha contra insurgentes sigue. Y una deportiva internacional para cerrar. Franco Colapinto terminó 16 en el GP de México de F1 con Alpine. Parece que hay preocupación por el auto. Sí, una lástima. A seguirlo. Bueno, y ahora sí, entramos de lleno al tema central en Argentina, las elecciones legislativas. Con el escrutinio casi listo, 98,7%, el panorama es bastante claro. La Libertad Avanza, LLA, el partido de Milei, ganó a nivel nacional, 40,7% de los votos. Un número importante. Y se impuso en 15 distritos, muchos clave. Buenos Aires, Capital, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y aquí en Misiones también. Sí, un avance territorial significativo para el oficialismo. El peronismo, como Fuerza Patria FP, quedó segundo, 34,8%. Ganó en 7 provincias, las clásicas, Catamarca, Formosa, Tucumán. Donde mantienen su fortaleza histórica, ¿sí? Y ojo, hubo 2 provincias con victorias de fuerzas locales. Corrientes, con Vamos Corrientes. El radicalismo local fuerte ahí. Y Santiago del Estero, con el Frente Cívico de Zamora. Que arrasó de nuevo, ¿no? Casi 70% para gobernador también. Sí, más atrás quedaron Provincias Unidas, con 7,4%, y el FIT, la izquierda, con 3,8%. Y el dato que resonó mucho, la participación, 67,85%. Bajísima. La más baja desde la vuelta de la democracia. Es un dato para analizar muy en serio, ¿eh? ¿Qué significa? Desinterés, enojo, falta de opciones atractivas, probablemente una mezcla. Pero es preocupante. Sí, sin duda. ¿Y cómo queda el Congreso con estos números? Eso es clave. Ver, el Senado. LLA suma 13 bancas, llega a 20. Fuerza Patria baja, de 34 a 28. Después tenés a la UCR con 9, el PRO con 6 y los provinciales con 9. O sea, LLA mejora mucho, pero sigue lejos de la mayoría en el Senado. Lejísimos. Necesita 37 para el quórum. Va a tener que negociar sí o sí, mucho. ¿Y en diputados? En diputados, LLA suma 64 bancas, llega a 93. Fuerza Patria suma 46, pero queda con 97. Ah, mira. El peronismo sigue siendo el bloque más grande ahí, aunque por poco. Por muy poquito. Primera minoría. Pero LLA creció un montón, partía de mucho menos. El escenario legislativo es complejo, fragmentado. El gobierno tiene respaldo en votos, pero necesita sí o sí construir acuerdos. No le alcanzan los números propios. Claro.
Y si miramos algunas provincias, se ven esos matizos que decías. Buenos Aires, por ejemplo, la provincia. LLA con el PRO le ganó a AFP, pero por nada. Sí, 41-45 a 40-91. Menos de medio punto. Increíble. Eso da 17 diputados para LIA PRO, 16 para FP, 2 para el FIT. Peleadísimo. Exacto. En cambio, en Córdoba, LIA ganó cómodo. 42.5%. 5 diputados. Sí, ahí sí. Y aquí en Misiones, lo que comentábamos. LIA primero con 37%. El Frente Renovador de la Concordia, el oficialismo provincial, segundo con 30%. Fuerza Patria, tercero con 9 y pico. Eso es muy interesante. LIA le gana al partido provincial que gobierna hace 20 años. Un dato fuerte. Sí, entran 2 diputados por LIA y 1 por el Frente Renovador. Los resultados provinciales son un mosaico, ¿viste? Victorias ajustadas como Buenos Aires o Chaco. Triunfos claros de LIA como Córdoba o Mendoza. Resistencia peronista en Formosa, La Pampa, Tucumán. Y la fuerza de los partidos provinciales como en Corrientes, Santiago, Neuquén. También hubo victorias peronistas en Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Cruz. Y el LLA ganó también en Entre Ríos, Salta, San Luz, Santa Fe, Tierra del Fuego. En Río Negro, FP ganó el Senado, raspando, pero el LLA metió bancas. Un mapa muy variado que obliga a mirar distrito por distrito. Escuchemos qué dijeron algunos protagonistas. Milei obviamente celebró y destacó algo. Dijo que en muchas provincias donde ganaron, el segundo no fue el kirchnerismo, sino oficialismos provinciales racionales. Interesante el término. Un guiño a posibles aliados. Y los invitó a discutir acuerdos, mencionando el Pacto de Mayo. Claro, buscando tender puentes para las reformas que necesita pasar por el Congreso. La respuesta de Kicillof, gobernador de Buenos Aires, fue marcar la cancha. Dijo que 6 de cada 10 argentinos no votaron a Milei y llamó a construir una alternativa por la justicia social y la patria. El discurso clásico de la oposición peronista, ¿no? Posicionándose como la alternativa al modelo actual. Miriam Bregman, del FIT, agradeció el apoyo. Dijo que fue la mejor elección de la izquierda en 20 años en algunos lugares. Sí, consolidaron su espacio, sobre todo en Buenos Aires y Capital. Y prometió usar la banca para defender derechos. También hubo felicitaciones de Trump a Milei. Ah, sí, la conexión internacional. Y reuniones postelectorales. Dayana con Cristina Kirchner hablaron de la baja participación, dicen, y Macri se puso a disposición para generar gobernabilidad. Macri ofreciendo apoyo. Bueno, el PRO es aliado de LIA en muchos distritos. Tiene lógica. Los discursos marcan lo que viene, ¿no? El gobierno buscando aliados para gobernar, la oposición peronista reagrupándose, la izquierda consolidada, y actores como Macri moviendo fichas. Va a ser movido. Y 2 cositas más para cerrar lo electoral. Una denuncia penal contra Milei, Caputo y Bausili por presunta delegación ilegal de política cambiaria a Estados Unidos. La judicialización de la política, un clásico argentino. Veremos en qué queda eso. Y el dato de color policial, 16 detenidos el día de la elección por tener causas pendientes. Algunos casos aquí en Misiones. Sí, siempre pasa. Gente que va a votar y, ¡sorpresa!, refleja problemas sociales que están ahí latentes. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, ¿eh? De la ruta misionera a las tensiones globales y el nuevo mapa político argentino. Sí, un día cargado. Lo que queda es la imagen de una Argentina que busca rumbo en un mundo complicado. Y estas elecciones son un punto de inflexión. Hay un respaldo al gobierno, pero con un Congreso fragmentado y una participación baja. La clave va a ser el diálogo, la capacidad de construir consensos, en un clima que no parece fácil. Y eso nos deja pensando, ¿no? Hay un mandato electoral para el cambio, parece, pero con una oposición fuerte, poderes provinciales con peso propio y esta baja participación ciudadana. ¿Qué tipo de diálogo es realmente posible? ¿Qué compromisos se pueden alcanzar? ¿Y cuáles son los obstáculos reales? Más allá de los discursos, ¿qué impide o qué podría facilitar esos acuerdos tan necesarios? Una pregunta abierta sin duda. Exacto. Para seguir reflexionando. Y le recordamos que para más detalles sobre las noticias locales, los resultados aquí en la provincia, pueden visitar ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañarnos en este panorama de noticias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.